Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Amigos, amigas, qué placer saludarles nuevamente en este martes pasadito a la 1 de la tarde, aquí a través de todas las frecuencias de Radio Educación en su programa Periodismo Hoy, que recuerden está en su segundo año al aire. Y como siempre, un placer poder saludar al otro lado del ciberespacio en estas grabaciones que seguimos haciendo como consecuencia de la pandemia. Mi queridísima Alexia Cervantes. ¿Cómo estás, Alexia? Muy bien, Andrés, muy contenta de saludarte en este martes de Periodismo Hoy, que tal vez ya suene a cliché, pero de verdad, como siempre, tenemos temas muy buenos, temas que vale la pena traer a la mesa, y hoy en particular vamos a hablar de algo que lamentablemente no es nuevo escuchar de compañeras y compañeros periodistas despedidos por hacer su chamba, por retomar temas que a lo mejor son escabrosos, por ser incómodos para los gobernantes en turno. Y es que esta semana tuvimos conocimiento, se hizo público el caso de 4 colegas periodistas que sin más fueron dados de baja, les despidieron de MBS Noticias en Jalisco. Al principio les dijeron que era un tema de presupuesto, que ya no había dinero para el noticiario, que la crisis económica derivada de la pandemia pues les había pegado tan duro que tenían que dar por terminado el espacio radiofónico, es decir, pues no, este tema de pues no hay lana, no hay noticiario. Pero luego, después resultó que MBS Noticias Jalisco contrató a otro staff de periodistas en el mismo espacio, en el mismo noticiario, pero inclusive aparentemente con más presupuesto, lo cual pues el argumento de la lana pues se les cayó del tendedero. Pues sí, la empresa finalmente lanzó un comunicado en el que ya no argumentan temas de dinero, sino una reestructuración y una adquisición de nuevos talentos, así lo pusieron, así está en el comunicado. Y ahora las y los periodistas despedidos buscan cuando menos una liquidación después de 8 años de trabajo. Y también aprovecharon este grupo de colegas periodistas que salieron de MBS Jalisco pues para denunciar una serie de actos de acoso, de intimidación, de haber sido víctimas de censura por parte del gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro. Y aquí en este espacio nos van a platicar a detalle qué es lo que pasó y cómo está esta situación. Y también, pues hay que decirlo, que ante las acusaciones el propio gobierno del estado se deslindó afirmando que este asunto era un tema entre particulares, que pues por supuesto ningún gobierno va a decir, sí, claro que presionamos a la prensa, ¿no? Y bueno, pues como verán, va a estar bueno el tema de hoy, pero antes de entrar de lleno a todo esto, ¿qué les parece si vamos a escuchar Periotips, una sección que también va a estar muy buena el día de hoy, una sección que prepara semana a semana Graciela Ramírez y que hoy nos habla de la figura del ombudsman, que ahora también se le conoce como ombudsperson por aquello de que las últimas 3 letras, man, pues significa hombre en inglés, así que en esta tarea de tratar de ser incluyentes, mucha gente le dice ombudsperson. Periotips. Es posible que la palabra ombudsman no signifique nada para la mayoría de las personas que nos escuchan, pero el término defensor de los derechos humanos es cada vez más conocido entre la población y reconocido por los gobiernos. El ombudsman es la persona que actúa como vocero o representante de otra persona. Se entiende también como el delegado o agente que defiende al pueblo. Pero, ¿cuáles son los antecedentes del ombudsman? Esta figura se remonta a inicios del siglo XVIII, cuando surge en Suecia en 1703 para vigilar los excesos del poder. Le siguieron países como Dinamarca, Alemania, Noruega y la Gran Bretaña, donde adquirió facultades para proteger a los ciudadanos contra posibles injusticias de la administración pública, aunque sin muchas facultades para incidir realmente.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se firmaron tratados donde los países se comprometieron a dar garantías de respeto a los derechos humanos a través del ombudsman, ombudsperson o defensor de los derechos humanos. En los años 70, la figura del ombudsman cobra relevancia y se institucionaliza. Los estados se obligan a dar reconocimiento a esta figura, estableciendo organismos, procedimientos y mecanismos no jurisdiccionales, pero prontos y efectivos, en la prevención y protección de las violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Los organismos de derechos humanos fueron reconocidos como entes autónomos con independencia de las estructuras del gobierno, con facultades para obtener información sobre el manejo de la administración pública y reconocimiento a su investidura para gestionar y representar a posibles víctimas o afectados por abusos del poder. La figura del ombudsman, como defensor de los derechos fundamentales de los individuos, ha proliferado por todo el mundo y ha adquirido en nuestros días mayor presencia en la sociedad. Existen diversas formas en que los países democráticos cumplen con este compromiso a través de defensorías del pueblo, procuradurías de los derechos humanos, defensoría ciudadana o comisión de los derechos humanos, como es el caso de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en nuestro país nació por decreto presidencial el 6 de junio de 1990, pero quedó como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y fue posteriormente, en 1992, que se agregó al artículo 102 de la Constitución. Ahí se estableció que los organismos de derechos humanos realizan recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Las recomendaciones no vinculatorias se distinguen de las sentencias emitidas por los tribunales. Sin embargo, los servidores públicos están obligados a responder las recomendaciones que presentan estos organismos. De no hacerlo, lo que queda al ombudsman o al defensor o defensora de los derechos humanos es hacer pública la negativa y solicitar la intervención del legislativo. Entre sus funciones está la de promover el respeto a los derechos humanos en todo el país a través de su estudio, su enseñanza y su divulgación, así como elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos. Desde 1999, nuestro país aprobó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos gozara de autonomía de gestión y presupuestaria, de personalidad jurídica y patrimonio propios. Su titular es nombrado por el voto de 2/3 partes de los miembros del Senado, previa consulta pública. Además de esta máxima instancia de defensa de los derechos humanos, hay que mencionar que existen organizaciones civiles especializadas que se dedican a la defensa de derechos específicos, como son los derechos del lector, los derechos sexuales y reproductivos y, por supuesto, los derechos de las audiencias, de los cuales hablaremos en la próxima emisión. Pues, ¿qué les pareció esta cápsula? Que sí, efectivamente, pues la evolución en materia de derechos humanos nos habla de que hay que decirlo como ombudsperson. No puede ser un ombudsman porque ha habido casos en que quien encabeza una comisión de derechos humanos o una defensoría de audiencias, pues es mujer y no se le puede decir ombudsman, ¿no? Y al inicio decían que era ombudswoman, pero pues las convenciones internacionales nos dijeron que lo correcto y lo más incluyente era decir ombudsperson. Y a mí esta cápsula me llamó muchísimo la atención, me gustó mucho porque la figura de la defensoría de las audiencias ha sido relevantísima, Alexia, en los medios públicos, y creo que los medios privados ya deben de tener claro que también necesitan una persona que esté defendiendo a las audiencias, porque pues es un derecho en las audiencias, ¿no? Sí, en este tema de la defensoría de las audiencias, pues hay que recordar más bien que Radio Educación pues es pionera, pero bueno, pues recordarles que pueden escuchar todas estas cápsulas, todas estas secciones de Periotips, también de periodismo en persona en nuestros podcasts, y preguntarles, por ahí escríbanos si les gustaría que estas secciones las tengamos punto y aparte, numeradas, no sé, en alguna especie de hilo o un canal exclusivo para subir
estas cápsulas de Periotips y también de Periodismo en Persona. Díganos, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Y aprovechando que acabamos de compartirles nuestras líneas de comunicación, vamos a revisar los mensajes que nos han llegado en los últimos días desde nuestra emisión pasada, si te parece, Ale, porque tenemos, por ejemplo, a Ruth Berezowski. Dice: felicidades Alexia y Andrés por tan maravilloso programa, aprendo mucho con ustedes. Muchas gracias, Ruth, por tu comentario. Me da mucho gusto leer por acá a Ruth, porque ella siempre nos envía mensajes al servicio informativo Pulso, así que de verdad me gusta que ella ande por acá. También nos dice Irma García Alemán: felicidades por su año cumplido, gran programa y muy buena información. También Juan Ernesto Guerrero Mancera dice: buenas tardes, equipo de Periodismo Hoy. Se dice que todos los hombres somos machistas porque así nos educaron. Podría ser, pero sí se puede cambiar la actitud. Hay un dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Nos dice también Juan Ernesto: el pensar, decir y hacer depende de la fuerza de voluntad y las ganas de cambiar la situación. Me encanta la melodía con la que cierra nuestro programa, es como trasladarse a otros tiempos, me da escalofrío del bueno. Gracias Juan Ernesto por este comentario tan maravilloso. También por acá nos escribe, como siempre, Lorenzo Sánchez, nos dice: buenas tardes, el feminicidio y la violencia contra las mujeres es terrible. Para mí es primordial educarme para intentar no ser un machín. Por ello creo que es necesario seguir el periodismo no sexista. Acuérdense que este fue el tema de la semana pasada. Dice: en todas partes, por desgracia, observo miles de comentarios de machos en los medios y de mujeres machistas, y eso es muy triste e indignante. Combatamos la violencia machista para aspirar algún día a eliminar esta situación dolorosa. Un abrazo fuerte, nos dice Lorenzo Sánchez, quien también pide que abordemos el tema de Notimex, y es algo que ya estamos preparando, ¿no, Andrés? Así es, este tema de la huelga de un gran número de colegas de la Agencia Mexicana de Noticias, de la Agencia del Estado Mexicano, Notimex, que ya cumplió un año, tiene poco más de un año en paro, y que las negociaciones van avanzando, y la próxima semana vamos a abordar este tema aquí en Periodismo Hoy. Mientras tanto, Blanca Leonor Ocampo Bobadilla, que también es fiel radioescucha, contestó correctamente la trivia. Dijo: se trata de mi maestra dorada Dolores Castro Varela, que fue nuestro personaje estelar en Periodismo en Persona de la semana pasada. Sí, que es todo un honor haber tomado clases con Dolores Castro Varela. Muchas gracias por comunicarte, Blanca. Y ahora sí, a propósito de Periodismo en Persona, ¿qué les parece si vamos con las primeras pistas del día de hoy? Hoy vamos a hablar de un periodista, escritor, político y diplomático mexicano. Como dato curioso, en 1847 combatió contra los estadounidenses en la primera intervención norteamericana, aquella en la que pues perdimos más de la mitad del territorio que en ese entonces formaba todavía parte de México, más de la mitad de nuestro territorio, y como parte de la lucha, este personaje estableció el servicio secreto de correos entre México y Veracruz, y pudiéramos preguntarnos ¿por qué entre México y Veracruz? Bueno, pues porque las tropas estadounidenses muy inteligentemente empezaron a bajar por el Golfo, y entonces llegaron a Veracruz para tratar de tomar rápidamente la Ciudad de México. Entonces, pues para ganarles por ahí en tema de comunicación, de estrategia, este personaje estableció el servicio secreto de correos entre lo que ahora son estas dos entidades. Y hay que decirlo también, su obra periodística abarca artículos históricos, políticos, financieros. Colaboró para los periódicos El Ateneo Mexicano, que era especializado en temas culturales, también el siglo XIX, El Federalista, entre otros medios más. Si saben de quién vamos a platicar en Periodismo en Persona, respondan nuestra trivia. En Facebook recuerden que nos encuentran como Periodismo Hoy, y en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. Y mientras, ¿qué les parece si vamos a escuchar una primera parte de nuestra entrevista con Fátima Aguilar y Víctor Hugo Magaña? Y si te parece, déjame hacer una precisión, mi querida Alexia. Yo a Fátima Aguilar la conozco desde que era estudiante de periodismo en la Universidad de Guadalajara, ahí en el Centro Universitario de la Ciénega, cerca del lago de Chapala. Es una periodista talentosísima, con una visión de la realidad muy interesante, y ganadora, por ejemplo, del Premio Jalisco de Periodismo.
Entonces, a una persona como ella y al buen Víctor Hugo, que también es un excelente reportero, son a los que corrieron de MBS. Que cualquier despido, por supuesto que es injustificado, pero corrieron talentos periodísticos realmente influyentes, lo cual pues nos haría pensar si hay intereses políticos o económicos. Pero vamos a escuchar esta primera parte de la charla que tuvimos con nuestros colegas en Jalisco. Hace poco más de un mes, MBS Jalisco se le hizo fácil despedir a su equipo de noticias sin respetar ni reconocer ningún derecho de las y los trabajadores y con un nulo respeto a los derechos de las audiencias. Primero les dijeron que era un tema de presupuestos y ahora que se trató de una, y entre comillas, porque así lo cita la empresa, la renovación de talentos. De ese tamaño la justificación. Pero previo a este asunto, el equipo de MBS Noticias Jalisco ya había sido objeto de presiones y de amenazas derivadas de su propio trabajo periodístico. Alexia, ¿cómo ves este tema? Lamentable, Andrés, pero justamente para contarnos a detalle este caso tenemos y agradecemos a dos de los colegas despedidos que accedieran a contarnos lo sucedido aquí en Periodismo Hoy. Ellos son Fátima Aguilar, ella es periodista egresada de la Universidad de Guadalajara, es especialista en cobertura de derechos humanos. En 2016 obtuvo el Premio Jalisco de Periodismo, ha laborado en medios como NTR Guadalajara y como corresponsal en El Heraldo de México, también en Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto en MBS Jalisco, donde se desempeñó hasta febrero de este año. Bienvenida, Fátima. ¿Qué tal, Alexia, Andrés? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y también está aquí en Periodismo Hoy, está Víctor Hugo Magaña, también periodista con 15 años de experiencia, ha colaborado en medios como Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 también de la Universidad de Guadalajara, fue consultor de la UNESCO en países como Nicaragua, El Salvador, Panamá y Costa Rica, y recientemente, hasta que así lo dispuso la empresa, se desempeñaba como jefe de información y conductor de MBS Noticias Jalisco. Mi querido Víctor Hugo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés, Alexia, pues muchas gracias por invitarnos. Pues para comenzar, chicos, cuéntenos cómo es que se dio esta situación, porque pues sí, primero les dijeron que no tenían dinero derivado pues de esta crisis económica, de la pandemia, y luego, ¿qué pasó, Fátima? Mira, nosotros en ese asunto creo que Víctor conoce un poco más de la justificación porque fue él quien tuvo la reunión con el director de cuando nos dicen que efectivamente ya no hay dinero por la crisis, por la pandemia. Esa parte quisiera que la explicara un poco más Víctor. Yo conozco un poco más de las presiones que tuvimos para ejercer nuestro trabajo durante más de un año, ¿no? Más o menos. Ahí Víctor sabe un poco más y le cedo la voz a él. Sí, mira, lo que sucedió en realidad es en términos llanos muy sencillo. El año pasado, cuando comenzó justamente el tema de la pandemia y la crisis económica a nivel nacional, a nivel mundial, el director de MBS Occidente, Jorge Martínez del Campo Lanz, primero me manda a llamar y nos convoca, nos avisa que el presupuesto se reduce un 15% por un tema de la pandemia. Bueno, finalmente nosotros entendimos, o hasta ese momento comprendimos que era un tema netamente económico, aceptamos esa reducción, supongo que muchísimas otras empresas lo habían venido haciendo, y el 5 de febrero, justo al terminar el noticiario de MBS Noticias Jalisco, en el cual ya teníamos 8 años, casi 8 años, de manera ininterrumpida, y hay que decirlo también, posicionado como uno de los 3 primeros noticiarios a nivel estatal, me manda a llamar el director a mí, Jorge Martínez del Campo, y ahí en su oficina, sin ningún otro tipo de argumentación, sin ningún otro tipo de explicación de ningún tipo, simplemente me dice que ese día fue justamente el último día del noticiario, que ya no volvíamos a transmitir más, y que ya no había absolutamente nada que hacer, y todo era por un tema de un asunto presupuestal. A los 5 días, justamente de enterarnos o de que nos cesaron como al equipo completo de que cesaron el noticiario, nos enteramos nosotros que ya estaban buscando otro equipo de trabajo, ¿no? Nos dijeron incluso el presupuesto era el mismo presupuesto que se había manejado antes de la pandemia, lo cual, bueno, pues ahí ya nos hizo darnos cuenta de manera cruda, pues que el tema presupuestal simplemente no se sostenía.
Este pasado lunes es cuando ya arranca de manera oficial el noticiario, incluso con el mismo nombre, MBS Noticias Jalisco, y es cuando nosotros decidimos emitir justamente el comunicado que circula en redes sociales, donde pues hablamos justamente de la falta de justificación, del argumento falso, ¿no?, que hizo la dirección de MBS Occidente, y es cuando comenzamos a narrar el tema de las presiones gubernamentales que se venían vertiendo ya desde finales de 2019 hasta la fecha. A ver, pero cuéntenos, ¿qué era lo que estaban haciendo? ¿Cuál era el tipo de periodismo que estaban realizando hasta este momento? Bueno, Andrés, nosotros parte de eso, bueno, lo explicamos ahí en el comunicado también. Durante estos casi 8 años, la verdad es que tuvimos una cobertura muy diversa, pero sí nos enfocamos mucho a un periodismo ciudadano, ¿no? O sea, de narrar los principales problemas que aquejaban a Jalisco, y es por eso que yo más o menos desde 2013 y la mayoría del equipo tuvimos un enfoque en el tema de las desapariciones, que era el principal problema que hoy ocupamos el primer lugar a nivel nacional. Nos enfocamos a violaciones de derechos humanos, feminicidios, migración, la crisis de inseguridad que se vive en la entidad. Ese fue el contenido que nosotros narramos durante estos casi 8 años, y que pues siempre molestó a las administraciones en turno, pero en esta administración, bueno, sí, fue mucho más fuerte, ¿no? Fue mucho más intrusivo de quererse meter a la línea editorial, a querer decirnos cómo publicar las notas, a quejarse de qué les molestaba, ¿no? Sí estuvimos resistiendo como todo este tipo de presiones por el contenido que manejábamos, que es ese que les comento, ¿no? O sea, más que nada, pues éramos un noticiario que tenía muy poco tiempo porque solamente teníamos una emisión al día, y nosotros decidimos cuando iniciamos que íbamos a abordar los temas más importantes de la entidad precisamente por la falta de tiempo, ¿no? Y pues obviamente Jalisco atraviesa una crisis de violaciones a derechos humanos, de inseguridad, y ahí nos enfocamos a lo largo de estos 8 años, que fue lo que más molestó al ahora gobierno estatal, ¿no? Sí, mira, lo que comenta Fátima, pues es muy acertado. Como bien señala, nosotros decidimos desde un inicio alejarnos de la agenda política, alejarnos justamente de la agenda gubernamental, y contar lo que nosotros creíamos que realmente eran los temas que adolecían a la sociedad de Jalisco. Estas presiones comenzaron en 2019, como ya les comentaba hace unos momentos, justamente con el tema de inseguridad. Era cuando más llamadas recibía el director de la emisora a decir palabras de él, y a mensajes que él mismo llegó a reenviarme vía WhatsApp y a mostrarme directamente su teléfono, del director de comunicación Álvaro González, donde no le parecía el enfoque que le estábamos dando, y decía que solamente queríamos como ser un medio para golpear al gobierno actual, pero jamás pidieron derecho de réplica, jamás aceptaron un derecho de réplica por nuestra parte. Nosotros buscamos a todas las autoridades competentes en esa materia, al fiscal general del Estado, a la fiscal de desaparecidos, al mismo gobernador, al secretario de gobierno. Bueno, prácticamente nadie y nunca nos dieron voz para lo que es el periodismo, para el derecho de réplica, para contar con todas las voces. Y en 2019, que se hace el informe del gobernador, el equipo de verificado a nivel nacional busca a Fátima y a Adrián como especialistas en Jalisco en el tema de derechos humanos, como especialistas en el tema de desaparecidos, justamente por todo el seguimiento que le ha dado Fátima desde hace muchísimos años, y ellos son los encargados aquí en Jalisco de hacer justamente el ejercicio de verificado en 2019 sobre el tema de desapariciones. Y una vez que verificado lo publica, bueno, pues es la primera amenaza, digamos, más fuerte por parte de MBS, de amenaza de cerrar justamente el espacio informativo. Nosotros damos la argumentación, lo platicamos todo el equipo justamente ese día, un día antes de la transmisión de todo lo de verificado en el espacio informativo, y decidimos publicarlo. Creíamos que al final lo más importante justamente era el tema de la información. Publicamos el informe de verificado, publicamos solamente la parte de desaparecidos, no publicamos el resto de verificado también, eso es importante señalarlo. Y bueno, pues a partir de ahí es cuando ya comienzan las llamadas prácticamente por semana
de gobierno del Estado para quejarse del espacio informativo, pero, como te repito, sin ninguna argumentación de qué era realmente la molestia, ni siquiera si había algún error en cuanto a tema de información. Simplemente decíamos que éramos un espacio incómodo y que justamente por eso no se incrementaba el presupuesto gubernamental para la estación. Ok, Víctor, déjame hacer una recapitulación rápida. Entonces, a ustedes los despiden. Primero les dicen que es un tema económico, pero finalmente contratan a nuevas personas para el noticiario de MBS y con más presupuesto del que al final ustedes tenían cuando salieron. Vuelven a preguntar qué onda y les dicen, bueno, pues es que es una reestructuración de talentos y contenidos. Y tú nos estás diciendo que previamente tenían presiones por parte de comunicación social, del gobierno de Jalisco, de la propia empresa MBS Jalisco, y entiendo que por parte o que vienen del gobierno de Enrique Alfaro, ¿no? Sí, correcto. De hecho, incluso se llegaban ya a niveles ridículos o a niveles absurdos, donde comenzaban a fiscalizar nuestras cuentas personales de Twitter. Incluso Fátima tiene también pruebas que nos envió el director, donde el gobierno del Estado se está quejando justamente por un cuestionamiento que hace Fátima Aguilar en su cuenta personal, justamente sobre el tema de violencia y desaparición. Hacemos una pausa para recordarles que estamos en redes sociales esperando sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios, sugerencias, temas de interés en torno al programa y también sus respuestas a la trivia del día de hoy. En Periodismo en Persona vamos a platicar la historia de un periodista, autor de novela, y particularmente autor de la novela El Pistol del Diablo, en la que relata los efectos de la primera intervención estadounidense en México, y también autor, ya está la respuesta ahí, de Los Bandidos de Río Frío. Así o más bajos, Alexia. Ya con eso, y bueno, como dato extra, ya nada más decir que fue miembro de la Real Academia Española, así que, de verdad, si ya saben de quién se trata, comuníquense con nosotros, en tanto continuamos hablando sobre el caso de las y los colegas despedidos recientemente de MBS Noticias allá en Jalisco. A ver, platíquenos, Víctor, Fátima, ¿qué precedente deja esta situación para el periodismo en Jalisco? Bueno, Andrés, Alexia, yo creo que es un precedente importante porque parte de lo que platicábamos de la decisión de hacer público todo lo que pasamos y las razones de las que consideramos salimos del aire es porque se platica mucho en lo interno, ¿no? Y todos sabemos, y con los compañeros lo sabemos, que la presión en este gobierno es muy, muy intrusiva, ¿no? Es de manera burda, pero se está platicando en lo interno. Al final quisimos hacerlo público para que se voltearan los ojos a Jalisco de que esto está pasando con el gobierno de Enrique Alfaro. Y bueno, yo tengo más o menos 8 años, 9 ejerciendo periodismo, pero lo platico con otros colegas que tienen mucho más tiempo y ellos nos comentaban y nos decían, a ver, siempre han existido presiones, las conocemos, sabemos cómo operan los gobiernos con los medios de comunicación, cómo presionan la línea editorial con los contratos de publicidad y demás, pero consideramos que nunca lo habíamos vivido de esta manera como está pasando ahorita con el gobierno de Enrique Alfaro, ¿no? Es intolerante a la crítica, ha hecho comentarios atacando a medios de comunicación, los ha acusado de ser periódicos basura, periodiquitos, ha dicho que estamos publicando, haciendo apología del delito, queremos hacer como darle luz al crimen organizado y eso lo dijo recientemente, apenas la semana pasada. Y esos ataques se hacen en lo interno también, o sea, con su gente de comunicación social, los medios de comunicación, así operan, ¿no? De esta manera tan burda están operando. Y bueno, creemos que sí va a marcar un precedente y esperamos que así sea.
pues para la libertad de expresión, ¿no? De que se volteen los ojos a Jalisco, de que esto también está pasando acá, ¿no? No solo en lo nacional. Perdón, Víctor, pero me gustaría hacer un paréntesis porque el punto también está en que además de sus derechos laborales como trabajadores de los medios, como periodistas, se vulneran derechos de las audiencias, se vulnera el derecho a la información, se vulnera el derecho a la libertad de expresión y sí o sí los funcionarios públicos tienen el deber de aguantar vara, por así decirlo, y de estar sometidos a la crítica. Vaya, va con el paquete de ser funcionario público. Víctor, rápidamente, déjanos en claro, ¿cuántas personas fueron despedidas para tener el dato concreto? Y mencionaste tú, previo al corte que hizo Andrés, que decidieron no publicar un informe completo de verificado que habían realizado. ¿Esto fue autocensura? No, lo que decidimos nosotros fue apostarle justamente por el tema de desapariciones, que es el tema que Fátima y Adrián habían hecho de manera conjunta como parte del equipo. Es importante también señalar que no se hizo a nombre de MBS, sino se hizo a nombre personal de los dos periodistas. Y la decisión fue justamente esa, que nosotros íbamos a respaldar el trabajo del equipo, que era el tema de verificado, que específicamente de desapariciones, que es lo que habíamos hecho. Fueron 4 personas las que fuimos cesadas del espacio informativo al momento de cancelarse. Y lo que señala la página, lo que señalas tú muy bien, referente al tema de la crítica, de que tienen que aguantar vara, porque pues también a muchos políticos se les olvida que el periodismo pues es justamente un visor de cuestionamientos, un visor de investigación, y no es contra la persona, ¿sabes? O sea, es finalmente la figura gubernamental, el gobernador, los secretarios, los alcaldes, como ente, como tal, no a nivel personal. Y lo que lo señalas muy bien, el tema de la Defensoría de las Audiencias, el mismo artículo 19 emite una alerta de censura contra Jalisco, una vez que sale nuestro comunicado también, justamente hablando de nuestro caso, y donde señalan lo preocupante que generan las agresiones que se dan en este contexto de mayor rechazo del gobierno de Jalisco por el escrutinio público. Reporteros Sin Fronteras hace lo mismo, el Comité para la Protección de los Periodistas en Nueva York hace lo mismo, y artículo 19, bueno, pues sigue hasta el momento, sigue a la espera de una respuesta oficial por parte del gobierno, que simplemente ha decidido callar y ni siquiera responder todo lo que está acusando artículo 19 en esta alerta que genera. O sea, no hay todavía una respuesta por parte del gobierno de Jalisco, no han lanzado un comunicado. ¿Qué han dicho ante estas acusaciones puntuales? Bueno, Alexia, nada más lo que hicieron fue lanzar un comunicado muy escueto y ni siquiera lo firma alguien, bueno, lo firma la Dirección de Comunicación, de la Coordinación de Comunicación Social, y lo único que dicen es que ellos no han intervenido nunca, que respetan la libertad de prensa, y es lo único, ¿no? Es un comunicado de 3 párrafos y lo replica el director, el coordinador de comunicación social y el director Álvaro González, que es con quien Jorge Martínez del Campo se comunicaba constantemente y hacía esta presión hacia nosotros, ¿no? Es lo único que han hecho. El gobernador no, como dice Víctor, no ha respondido a la alerta ni a las peticiones, porque en esa petición de artículo 19 está también al Congreso de Jalisco y piden reformar la ley de comunicación social para que los contratos de publicidad no se condicionen con la crítica, ¿no? Y con la línea editorial. Ninguno de esos dos poderes, el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo, han respondido respecto a esta alerta que emite artículo 19. Pero a esto se suma que desde hace muchos años gobiernos del PAN, del PRI, ahora del Movimiento Ciudadano y los congresos no les ha interesado legislar en materia de protección a periodistas, ¿no? Que esa es otra. Pero ¿cuál es la ruta? ¿Qué es lo que sigue en este caso, Víctor, Fátima? ¿Qué están haciendo ustedes desde el punto de vista legal? Mira, justamente estamos viendo qué es lo que va a proceder. Estamos ya asesorándonos con un despacho de unas abogadas especialistas justamente en derecho laboral, y la verdad es que hasta este momento, bueno, pues justamente ellas están como diseñando la ruta y en próximos días nos volveremos a reunir con ellas para ver justamente cómo va a proceder. Lo que, pues finalmente lo que nosotros vamos a exigir es lo que nos corresponde por ley, lo que marca la ley y pues nada más, pues, ¿no? El comunicado que mencionaba Fátima del Gobierno del Estado, pues muy bien, sin firmas, sin nada, es un comunicado hacia lo que nosotros publicamos, no hacia lo que está exigiendo artículo 19 a nivel gobierno, a nivel Congreso del Estado,
y bueno, pues igual el comunicado que lanza MBS Jalisco, que crearon una cuenta exclusivamente para hacer ese comunicado, que no han vuelto a publicar absolutamente nada más desde el día de ayer que lo lanzaron. Y bueno, pues el proceso legal pues va avanzando y justamente estamos diseñando la ruta que vamos a tomar. Víctor, Fátima, entonces, ¿no los han liquidado? ¿No les han dado, vaya, lo que corresponde por ley cuando te despiden? No, nada de eso ha sucedido, Alexia, y creo que es una de las justificaciones que le daban a Víctor y de lo que sale en este comunicado que ayer emite MBS Jalisco, en donde dice que nosotros nunca fuimos sus empleados. Sin embargo, pues para los regaños y para las quejas y hasta incluso nos hacían cumplir compromisos comerciales, pues sí, te dicen que Víctor estaba contratado como productor independiente y esa fue precisamente la justificación del director cuando le solicitamos una liquidación, fue que no correspondía porque estábamos como prestando un servicio y que éramos externos y que éramos sus proveedores prácticamente, bueno, Víctor, ¿no? Y que pues no correspondía a nada, hasta ahora no tenemos, eso fue hace un mes cuando pedimos la liquidación, cuando nos despidieron, y hasta ahora no hemos vuelto a tener comunicación con el director más que a través de este comunicado que ayer sale y que donde otra vez se deslindan de que nosotros que hubiéramos trabajado con ellos estos casi 8 años. Que bueno, mira, de todos modos, si sale su voz al aire y su nombre al aire, ya hay una relación laboral y ahí la empresa no puede decir otra cosa, ¿no? Habrá que de todos modos esperar ahí el tema legal, pero ¿ustedes cómo ven, Fátima, Víctor, el respaldo de los medios, el respaldo de los colegas ante esta situación que enfrentan ustedes? Solo una acotación también, Andrés, incluso tenemos acreditaciones por parte de MBS firmadas por la Dirección General de que justamente somos reporteros de la empresa. Sí, vaya, la canija trampa de el prestador de servicios profesionales independiente o freelance, ¿no? Pero díganos, Víctor, Fátima, ¿qué organizaciones, qué medios les han ofrecido su respaldo, su apoyo? ¿Cómo va la cosa por ahí? Además de Artículo 19, que ya lo mencionaban. Sí, bueno, mira, a nivel local y en general a nivel nacional tuvimos mucha respuesta en general y se movió muy bien el comunicado, pero lo que pasa a nivel Jalisco es muy preocupante y creo que también es algo de lo que poco se sabe, ¿no? Hay muy pocos periodistas aliados a nivel local, es un grupo muy reducido. El que de verdad está intentando resistir a hacer un periodismo crítico. Desgraciadamente con este gobierno el gremio está mucho más dividido porque pues hay quienes han cedido a estas presiones, los medios de comunicación aliados al gobierno, incluso propios periodistas que ya han sido cooptados por parte del gobierno estatal. Tenemos un grupo reducido y que creemos que esa es como nuestra red que tenemos aquí a nivel local, que recibimos todo el apoyo, ¿no? Que son periodistas de renombre y que tienen todo nuestro reconocimiento, Sonia Serrano, Griselda Torres, Alejandra Guillén, Raúl Torres, por ahí se me van bastantes, que Isaac de Loza, ¿no? Tenemos como un grupo muy reducido y de ese es de las personas que esperábamos el apoyo. Conocemos el contexto y sabíamos que muchos medios, los medios tradicionales no se iban a sumar a esto, no iban a hacer ningún tipo de respaldo, ¿no? Pero bueno, pues estamos ahí en esa situación, de los que esperábamos lo tuvimos, que es este grupo reducido, y a nivel nacional, además de Artículo 19, también tenemos una red con Marcela Turati y Alejandro Almazán, que también fueron de bastante apoyo para que este comunicado incluso llegara a nivel internacional con estos organismos que ya mencionaba Víctor, que se pronunciaron por el asunto, ¿no? Pero pues esa es la situación que vivimos acá en Jalisco. Sí, hasta el momento creo que el apoyo ha sido el esperado a nivel local. La verdad es que a nivel nacional, a nivel internacional, para nuestra sorpresa y la verdad es que también para satisfacción nuestra, pues el tema se denunció. Finalmente lo que nosotros queríamos era que quedara ya como el antecedente de lo que está sucediendo en Jalisco. Como bien señalaba Fátima, es este grupo reducido de periodistas en Jalisco, especialistas justamente en todos estos temas que ya hemos platicado antes, que siempre van para adelante, que son un ejemplo a seguir de periodismo aquí a nivel estatal, que nos hicieron el respaldo desde el primer momento. Bueno, pues a nivel nacional, como lo señalaba muy bien Fátima, Marcela Turati, Alejandro Almazán y algunos otros compañeros también de diferentes estados que se han venido sumando. Y junto con ello, bueno, pues Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas en Nueva York y aquí en México.
¿Hay antecedentes de casos como estos? Aquí en Jalisco hay antecedentes. En 2018 aproximadamente, Juan José Frangé, quien era secretario del Ayuntamiento de Zapopan, actual candidato de Movimiento Ciudadano justamente por ese municipio, pues habló para amenazar también al periódico El Informador, que si hacían la publicación de un desplegado de algo que les afectaba en el Ayuntamiento de Zapopan, simplemente iban a cortar absolutamente toda la relación que había con el medio. El Informador lo publica el audio incluso de este funcionario. Por supuesto, el gobierno del estado se deslinda, dice que no es cierto. El mismo gobernador, hace aproximadamente 1 año y medio, cuando mucho, acusa nuevamente el periódico El Informador de querer, a partir de los billetes del presupuesto, pues generar una agenda que le beneficie o le contradiga finalmente al gobernador. Y hay también casos como el de Omar García, un reportero que también fue removido de su cobertura diaria de gobierno del estado justamente por cuestionar a Enrique Alfaro en un tema de presupuesto de nóminas, de cómo se habían venido como inflando las nóminas desde que había entrado esta administración, y muchos casos más, Alexia, Andrés, que han venido sucediendo, y como dice Fátima, que han permanecido muy, muy en silencio, justamente por el temor también comprensible que hay de muchísimos compañeros, pues a perder justamente el trabajo justamente por esta alianza que ya hicieron la gran mayoría de medios de comunicación aquí en Jalisco con el gobierno. Pero casos hay muchísimos documentados. Complicado el panorama allá en Jalisco. Fátima Aguilar, Víctor Magaña, gracias por compartir esto aquí en Radio Educación con las audiencias de Periodismo Hoy. Rápidamente me quedó una duda de algo muy importante que tú mencionaste, Víctor, de un tema de fiscalización de sus cuentas personales de redes sociales. ¿Cómo estuvo eso? Rápidamente. Mira, cuando nosotros publicábamos algo en las redes sociales, 2 casos muy claros, era el que te mencionaba hace rato, el de Fátima Aguilar, donde cuestionaba temas justamente de seguridad, y uno que mencionaba yo en un cuestionamiento hacia la construcción de la línea 3 del tren ligero, donde el gobierno del estado había mandado una invitación a reporteros, a periodistas para revisar que ya había terminado la línea, algo que todavía no sucedía. Finalmente terminan desinvitando a los reporteros y solamente invitan directores de medios y algunos influencers o opinólogos. Yo cuestiono justamente de que si no hay nada que esconder, pues ¿por qué cancelar las invitaciones a los reporteros? Estas 2 cosas específicamente, entre muchas más, pero te puedo mencionar estas 2, generan incomodidad en el gobierno del estado. Le mandan un mensaje al director de MBS Occidente, pues justamente reclamando el por qué nosotros estamos tuiteando este tipo de información, y bueno, pues hay un montón de casos donde los reporteros, Adrián, Erika, Fátima y yo, hacíamos cuestionamientos en nuestras cuentas personales, sin que se vieran reflejadas muchas de ellas en el espacio informativo, y de todas formas eran motivo de denuncias y eran motivo de quejas por parte del gobierno del estado. Y yo recuerdo sobre todo, Víctor, no sé si tú también lo recuerdes, y que ya eran asuntos demasiado burdos, ¿no? O sea, eran que decías, bueno, esto no, ni siquiera tendría por qué ser una queja. Yo recuerdo que fui a un informe del gobernador en materia de seguridad y estaba tuiteando en tiempo real, y en uno de esos tweets pongo algo como: según el gobernador, las cifras de homicidios bajaron tanto, ¿no? Y, o sea, hubo luego una queja con el director para decir que no era según el gobernador, que era según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que querían que eso pusiéramos al día siguiente y que por favor eso se viera reflejado al día siguiente. O sea, también a través de los tweets tratando de marcar línea editorial en el programa, ¿no? Y que querían casi que yo corrigiera ese tweet, pero ya eran asuntos muy sencillos, ¿no? Como que dices, bueno, ¿esto por qué tendría que generar una queja? Ya nuestras cuentas estaban totalmente fiscalizadas. Vaya, acoso laboral, Fátima, y lamentable, increíble y lamentable que pase esto, y que la injerencia de ciertos entes políticos, de gente con poder, vaya a dar a los medios de comunicación con esto al trabajo de las y los periodistas con ustedes, y al final de cuentas a la información y a cómo recibe la información la ciudadanía. Fátima Aguilar, Víctor Magaña, periodistas despedidos de MBS Jalisco. Vamos a darle seguimiento
a este tema y si nos lo permiten, vamos a seguir en constante comunicación. Muchísimas gracias por compartir esto hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo y un abrazo. Y bueno, si consideran que vale la pena volver a escuchar esta entrevista y todo el contenido de este programa, recuerden que lo pueden escuchar en nuestra sección de podcast, que pueden encontrar rápidamente en la sección precisamente de podcast de la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. También pueden descargarlo de manera automática y semanal solamente suscribiéndose al podcast a través de la aplicación de La Manzanita, y en automático cada semana les va a descargar nuestro programa en cuanto esté disponible. Así que, mientras, ¿con qué seguimos, mi querida Alexia? Vámonos corriendo a Periodismo en Persona, una sección preparada por Andrés Solís, dedicada hoy a un periodista, escritor, político, diplomático. A este personaje se le considera uno de los iniciadores de la novela costumbrista. ¿Qué es eso? Pues es aquella novela cuya finalidad es justamente expresar y describir las costumbres de una sociedad en una época determinada. Puede ser el virreinato, puede ser el México prehispánico. Eso es la novela costumbrista. Vamos a escuchar de quién se trata. Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Manuel Paino Flores. Fue de las mentes pensadoras de los movimientos liberales del siglo XIX en México y testigo de la transformación en la política exterior en su faceta de diplomático. Pero a este personaje lo recordamos más por su labor periodística y por su incursión en las letras al escribir algunas de las novelas más leídas de la historia nacional. Su nombre era Manuel Paino. A Manuel Paino Flores le cayó bien haber nacido el año en que inició la Guerra de Independencia, aquel 21 de junio de 1810, en algún lugar de la pacífica y virreinal Ciudad de México. Y aunque hay pocos datos históricos de su infancia y adolescencia, al parecer vivía cómodamente en el seno de una familia clase mediera que le dio la oportunidad de recibir una instrucción importante. Pese a la falta de documentos, podemos conocer que su padre, Manuel Paino Bustamante, trabajó en los primeros gobiernos del México independiente, pues logró conseguirle a su hijo un empleo modesto en la oficina de aduana. En aquellos años, Paino Flores conoció a Guillermo Prieto, quien era funcionario aduanal, y juntos fundaron la primera oficina de aduanas en Matamoros, en el norteño estado de Tamaulipas. Aunque ya congeniaba en ideas con Prieto, la vida de Manuel cambió cuando en 1846 Estados Unidos le declaró la guerra a México y sin dudarlo se enlistó en el ejército. Esta guerra le abrió las puertas al Partido Liberal y con ello convertirse en un cercano del poder. En 1950 fue nombrado ministro de Hacienda por el presidente José Joaquín Herrera, cargo que desempeñó en el gobierno de Ignacio Comonfort. Sin embargo, las luchas internas y las permanentes traiciones entre liberales y conservadores lo llevaron a ser perseguido por el propio gobierno federal y excluido de toda participación política. Incluso tuvo que reconocer públicamente a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, aunque tras su caída regresó a la vida pública como diputado federal durante la presidencia de Benito Juárez y luego como senador. Manuel Paino fue docente en la Escuela Nacional Preparatoria, pero también tuvo una brillante carrera en la diplomacia como cónsul en España. Ambas actividades lo encaminaron a dedicarse a las letras y al periodismo más en forma. Como periodista, escribió artículos sobre historia, política y economía nacional. Sus textos eran frecuentes en las publicaciones más importantes de la época como el Ateneo Mexicano, el Siglo XIX, el Federalista y muchos más.
Su calidad literaria y perfecto manejo de las letras lo llevaron a ser miembro correspondiente de la Real Academia Española, logrando incluir en el diccionario de habla hispana algunos neologismos mexicanos. Es hasta su faceta de novelista la que lo catapultó en el imaginario colectivo, especialmente con sus textos El Fistol del Diablo, considerada la primera novela costumbrista en México, y Los Bandidos de Río Frío, una de las novelas mexicanas más leídas y publicadas de la historia. Poeta, narrador, político, combatiente y periodista, Manuel Paino fue uno de los grandes contadores de la historia del México independiente, y sus escritos ayudaron a conocer parte de las transformaciones más importantes del país. Paino Flores murió en su casa en el barrio de San Ángel de la Ciudad de México el 5 de noviembre de 1894, dejándonos un largo legado de poesía, ensayo y novela, además de su testimonio vivo de la historia del movimiento liberal. Pues llegó la triste hora de despedirnos. Muchísimas gracias de verdad por sintonizarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación, Andrés. Pues sí, como siempre, el tiempo nos corretea y siempre nos va a alcanzar. Nunca le vamos a ganar a Alexia Cervantes, pero como siempre, un placer haber compartido este espacio contigo y con todas las audiencias de Radio Educación. Recuerden que tenemos una cita todos los martes, pasadita a la 1 de la tarde, y síganos en la conversación que inicia a partir de la rúbrica de salida, que vamos a seguir teniendo en nuestras redes sociodigitales, en Facebook, Periodismo Hoy, y en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. Así que, Andrés Solís, como siempre ha sido un gusto y espero que nos escuchemos la próxima semana. Así será, mi querida Alexia Cervantes, nos escuchamos el próximo martes. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el Servicio Social Frida Ramírez, Samantha Bautista y William Sandoval. La edición digital, como siempre, de Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.